La mayoría de los proyectos que se hacen en clase pues, son todos muy hipotéticos y aunque lo sea, están viendo que se hacen entrevistas con el ayuntamiento, que incluso desde el ayuntamiento han visto que tiene posibilidades de ser real, es decir, que ven que los pasos que se van dando son los que habría que dar en la vida real. Perquè sí que és deberes que tant el professorat com l'alumnat ganes per fer aquest tipus de projectes, de tasques en l'alumnat, n'hi ha molta. Hemos pasado muy bien ideando el proyecto, porque quieras que no, trabajas en equipo, también conoces más a las personas con las que trabajas. Sí, porque hay que estar todos de acuerdo, obviamente hay que saber llegar a un punto intermedio de todas las ideas. Tenim que anar, que som al segle XXI i la innovació educativa està ahí, igual que en altres camps, i cal tirar endavant. Hemos enfocado la asignatura de tecnología, toda la asignatura en torno a este proyecto. Esto quiere decir que todos los contenidos curriculares y las competencias que hemos desarrollado las hemos enfocado a la construcción de un dron con fines sociales. Y entonces, bueno, pues nos hemos lanzado al agua, hemos abandonado el temario tradicional y hemos trabajado solamente alrededor de este tema. Y ha sido una experiencia, la verdad, es que fascinante. Yo creo que es bueno para los centros porque es una manera de involucrar a los chavales en que se pongan a estudiar y que sepan que no solo estudiar es de estudiar del libro, sino también se puede hacer algo práctico. Quan han estat dissenyant, provant, reprovant si funcionava, si no funcionava el dron, han après molt més que en una clase teòrica de la professora de tecnologia sobre càrregues, descàrregues, forces, no forces. Cuando ellos tienen que buscar un material y averiguar si les vale o no les vale para una aplicación real, lo asimilan mejor, lo comprenden y desde luego lo interiorizan mucho más. S'està fent un treball que fa que els alumnes, l'alumnat del centre, fiquen en marxa coneixements que aprenen durant les seues classes, no? I veuen que al final aquests coneixements poden aplicar-los en la vida real, no? Y a l'hora de construir estos drones. Toda la implicación social que vas buscando, ellos ven que tiene una aplicación lo que están haciendo, no solo están haciendo, no sé, un projecte típic de taller que se queda en una maqueta de algo i ja està. Quan veus que estàs treballant algo que després va tindre una utilitat, si ja en si la tecnologia és, l'assignatura de tecnologia, és agraïda en el fet que tu estàs fent algo i te van a avaluar per algo que pots fer tu, no és estudiar i tirar-ho en un examen, que és important, però no és tan agraït. Si damunt va tindre un fi major, encara més. I a més pot ser més creatiu, no és tan limitat. Es que no solo por la nota que vas a sacar, sino que es también por ayudar a la sociedad y poder plantear tus ideas. Y aparte también te hace plantearte cosas sobre tu futuro, o sea, ya no solo te hace pensar en lo que estás haciendo, sino en lo que podrías hacer cuando seas mayor. Y si te gusta, pues poder dedicarte a esto. Sí, porque en teoría a esto nos queremos dedicar, o sea, que nos ha gustado bastante que sea más práctico. Hombre, todo que sea para mejorar el tema de investigación y para el desarrollo de ellos es importante pues, estar ahí pues, apoyándolos. El ayuntamiento puede impulsar, puede ayudar, si hay alguna propuesta, si es factible, puede apoyarla y ayudarla a desarrollar. En eso sí que estamos muy interesados, todo lo que se puede hacer por innovar, no nos podemos quedar donde estamos. Uy, perdón. Gracias.